Bueno, en este video vamos a hablar un poquito acerca de cómo se construye la oferta de corto plazo. Y este es un video basado en las clases de la profesora Francisca Aleguaña. Y hasta ahora hemos estado analizando cómo los individuos toman sus decisiones de consumo y también cómo las empresas toman sus decisiones de consumo. Ahora vamos a tratar de empezar a juntar todas estas cosas en la curva de oferta de la empresa, ¿ya? Al finalizar este video, ustedes podrán construir la curva de oferta de corto plazo, sintetizar la relación entre el ingreso marginal y el costo marginal y distinguir las condiciones bajo las cuales una empresa dejará de operar. Entonces, analicemos primero lo que es la competencia perfecta. En los mercados perfectamente competitivos se cumplen 4 condiciones fundamentales. Las empresas venden un producto homogéneo, es decir, estamos asumiendo que no hay heterogeneidad de productos, no hay diferentes productos de diferentes empresas, ¿ya? Por ejemplo, la heterogeneidad quiere decir, por ejemplo, que diferentes empresas de bebida vendan diferentes sabores de bebida. En este caso, vamos a asumir que todas las empresas que participan en este mercado producen el mismo producto, un producto completamente igual entre todas las empresas. Existe libre entrada y salida con factores de producción perfectamente móviles a largo plazo. Sin embargo, ojo, esto es en el largo plazo. En el corto plazo no hay entrada y salida, porque en el corto plazo no hay libre entrada y salida porque no hay flexibilidad del capital. Las empresas y los consumidores tienen información perfecta, es decir, todo el mundo sabe cuáles son los precios, todo el mundo sabe la calidad del producto, todo el mundo sabe más o menos cuáles son los costos, etc. Y las empresas, muy importantes, son tomadoras de precios. Es decir, los consumidores saben qué empresa vende más barato y por lo tanto ninguna empresa puede, si quiere, vender a un precio mayor que el de sus rivales porque las empresas toman los precios que fija el mercado. Las empresas no pueden fijar un precio por encima porque ningún consumidor va a llegar a comprar su producto, ¿ya? Toman el precio del mercado, básicamente, ¿no? Tenemos una oferta de mercado y una demanda de mercado y eso implica que el precio es dado por el mercado. Las empresas no fijan su precio. Entonces, la decisión de la empresa va a limitarse a, dado ese precio, cómo producir y cuánto producir. Esa es la demanda que enfrenta una empresa. La demanda que enfrenta la empresa es fijada por ese precio y pueden vender mucha cantidad, porque la empresa se suma que es chica con respecto a lo que los consumidores quieren vender. Entonces, vamos a asumir que como la empresa es chica, la empresa puede vender todo lo que quiera vender a ese precio. La pregunta entonces es si le conviene vender todo lo que quiera vender. O sea, ¿cuánto le convendría a la empresa vender? Recordemos que el ingreso marginal era igual a precio por 1 más 1 sobre la elasticidad. Esto lo vimos en un video anterior, ¿ya? La elasticidad de la demanda que enfrenta una empresa es infinita, porque la demanda a la que enfrenta a una empresa, como decíamos aquí, esto pueden analizarlo aquí, si la demanda es una recta horizontal, eso se asocia con una curva de demanda infinitamente elástica, ¿ya? Y eso tienen que entenderlo bien por qué. Les voy a dejar esa tarea como para analizar. Por lo tanto, el ingreso marginal es el precio. Es decir, cada unidad adicional que vende la empresa va a tener un ingreso marginal que es dado por el precio. Es decir, el cambio en el ingreso total con respecto al cambio en una unidad vendida es el precio. En el fondo es el precio al cual va a vender esa unidad. Si las unidades se venden a igual precio, el ingreso marginal también es igual al ingreso promedio, que es el precio. El ingreso marginal, perdón, es igual al ingreso promedio y el ingreso promedio es precio por cantidad dividido entre cantidad, es decir, es el precio. Las empresas deben decidir 2 cosas, decidir si entrar al mercado o no y decidir producir o no producir. Además de eso, la empresa tiene que decidir cómo producir, pero eso lo vimos en las partes anteriores donde hablamos de las isocuantes y de los isocostos. Si deciden entrar al mercado, deben decir cuánto producir, ¿ya? Entonces, ¿cuánto producir? Supongamos que vamos a asumir que estamos en el corto plazo, ¿ya? Vamos a suponer que si esta es la cantidad, y aquí ponemos dólares, tenemos una curva de costos totales, y recordemos que es de corto plazo porque tenemos un costo fijo y por lo tanto la curva arranca a un nivel positivo. Y vamos a tener unos ingresos totales, que es simplemente P por Q, y el P viene dado, ¿ya? El punto máximo de ganancia va a ser diferente. Va a ser un punto a lo largo de esta recta. En este punto, por ejemplo, las pérdidas son mayores, son las mayores. Aquí hay mucha pérdida porque el costo total es mucho mayor al ingreso total. En este punto, la ganancia es cero. La ganancia económica de la empresa es cero. Recordemos que estos son ganancias económicas y no contables.
En este punto, la ganancia económica es el máximo, porque la diferencia entre estas dos curvas en este punto es la máxima que puede haber. Si lo graficamos así, en un gráfico donde tenemos Q aquí y ganancias o pérdidas en este eje, es decir, positivas o negativas, tenemos que aquí vamos a tener mucha pérdida, aquí tenemos mucha ganancia. Por lo tanto, el punto de mayor ganancia va a ser este. ¿Ya? Es decir, el punto Q2 va a ser el punto de máxima ganancia. Y en ese punto, la ganancia máxima se da cuando el ingreso marginal y el costo marginal son iguales. Es decir, las pendientes de estas dos rectas son iguales. ¿Qué sabemos ahora? El precio está fijo y viene dado por el mercado. El precio es igual al ingreso marginal y el punto máximo de la empresa, el punto óptimo de la empresa se da cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Por lo tanto, a diferentes niveles de precio, el punto óptimo viene dado por la intersección del precio o del ingreso marginal con el costo marginal. Por lo tanto, yo, a diferentes niveles de precio, voy a producir lo que viene dado, la cantidad que viene dada por el ingreso marginal igual al costo marginal. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, si el precio es este, yo no voy a producir Q1 porque aquí el costo marginal es diferente al ingreso marginal. Pero sí voy a producir, tampoco voy a producir en Q3 porque en ese caso el costo marginal es mayor al ingreso marginal. Piénsenlo de este modo, esta es la intuición. En Q1, el ingreso marginal es mayor al costo marginal. Por lo tanto, si yo incremento mi producción, el aumento en el ingreso es mayor al aumento en los costos. Por lo tanto, me conviene aumentar la producción. En Q3, el costo marginal es mayor al ingreso marginal. Por lo tanto, si yo disminuyo una de las cantidades, yo voy a disminuir mis costos en una muy alta cantidad mayor a la disminución en los ingresos. Por lo tanto, me conviene disminuir mis cantidades. Por lo tanto, el equilibrio se da cuando el costo y el ingreso marginal son iguales. En ese punto, yo ya no quiero cambiar mi nivel de producción. ¿Ya? Por lo tanto, a este nivel de precios yo produzco Q2. A diferentes niveles de precio, yo voy a producir diferentes niveles de cantidad. Por ejemplo, si el precio es mayor a este, yo voy a producir cantidades mayores a Q2. ¿Ya? Sabemos que la empresa elegirá producir donde P es igual a costo marginal. Por lo tanto, a diferentes niveles de precio, la empresa produce, por ejemplo, si el precio es P0, produce Q0. ¿Ya? Y el ingreso total es esa, es la zona rayada. Y el costo total es esa, porque es el costo promedio. ¿Ya? Este es el costo promedio multiplicado por la cantidad, o sea, es el área de ese cuadrado, ¿ya? Y el ingreso total es este precio multiplicado por esa cantidad, es el área del cuadrado. Por lo tanto, la utilidad es la diferencia entre esas dos áreas sombradas, es decir, este triángulo, este rectángulo que está aquí. Con P0 la empresa tiene ganancias económicas, está ganando plata. Si el precio de mercado baja, ¿hasta dónde estará dispuesto a producir la empresa? Entonces veamos, si el precio baja a P1, la empresa tiene ingresos iguales a estos y costos totales iguales a costo promedio por la cantidad, que sería eso, el área de ese cuadrado. Y por lo tanto las ganancias disminuyen a esa diferencia que viene dada por este rectángulo que está aquí, que es el rectángulo sombreado, rayado. ¿Ya? Entonces en A, precio 1 igual a ingreso marginal y A igual a costo marginal, y esa es la ganancia. Por lo tanto, el precio es mayor al costo promedio, cubro todos mis costos. ¿Ya? Y voy a cerrar aquí un poquito este cuadrado para que se vea todo. En B, la empresa decide producir Q2. Y en ese caso, el ingreso y el costo son iguales. La utilidad económica es cero. No quiere decir que no haya utilidad contable, sino que la utilidad económica es cero. ¿Ya? Por lo tanto, en ese caso no hay utilidad económica. Cubres todos los costos fijos y cubres todos los costos variables, incluyendo el costo de oportunidad que está implícito en el costo total. ¿Ya? Con P2 la empresa no tiene ni pérdidas ni ganancias económicas. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede si los precios bajan aún más? ¿Qué pasa en un precio como P3? ¿Dónde decidirá producir la empresa? Bueno, la empresa tiene dos opciones. Ella puede producir Q3 o puede decidir no producir nada, puede decidir cerrar su fábrica. ¿Ya? O sea, la fábrica la sigue teniendo, pero digamos no encender las máquinas y no producir nada. Veamos, si la empresa produce en Q3, sus ingresos son estos denotados por lo verde y sus costos son eso, por lo tanto tiene una pérdida. Pero sabemos que el costo fijo es aún mayor a ese rectángulo, porque el costo fijo es la diferencia, recordemos, entre el costo medio total y el costo medio variable.
Por lo tanto, el costo fijo viene dado por esta cantidad, si se quiere. Por lo tanto, no cubro todos los costos variables, pero no todos los costos fijos. Por lo tanto, yo cubro parte de los costos variables y cubro todos los costos variables, porque el costo variable de esta cantidad viene dado por esto. Y además cubro parte del costo fijo, Por lo tanto, en esa situación, la empresa, a pesar de que tiene pérdidas económicas, igual está cubriendo parte de sus costos fijos. Por lo tanto, no le conviene producir cero, porque si produce cero, la empresa no cubre sus costos variables, no tiene costos variables porque está produciendo cero, pero no cubre nada de sus costos fijos. Por lo tanto, su pérdida produciendo cero va a ser menor a la pérdida que tiene si produce Q sub 3. Por lo tanto, la empresa decidirá producir en Q sub 3. Entonces, en ese caso, el costo cuando P sub 3 cuando el precio es P sub 3, la empresa decide producir en Q sub 3 a pesar de que ese punto le da pérdida. Porque si la empresa decide producir cero, no cubre sus costos fijos. En cambio, en P sub 3, produciendo Q sub 3, cubre parte de sus costos fijos. Recordemos que cerrar la empresa, cerrar la fábrica y vender la fábrica no es una opción porque estamos en el corto plazo. En el corto plazo, el costo fijo es fijo, tiene que incurrir. ¿Ya? La empresa tiene pérdidas económicas, pero le conviene seguir produciendo. ¿Ya? Porque si elige no producir, los costos variables son cero, pero aquí hay que pagar todos los costos fijos. En cambio, produciendo en Q sub 3 cubre parte de sus costos fijos. ¿Ya? Cuando el precio es igual a P sub 4, en ese caso la empresa está indiferente. Ese es el último punto al cual la empresa está dispuesta a producir. En ese caso los ingresos son esos y los costos promedios son esos, por lo tanto la pérdida económica es igual al costo fijo. Eso es lo que se llama el punto de cierre, porque en ese caso la empresa cubre 0 por 0 de parte de su costo fijo. Entonces la empresa está indiferente entre cerrar o no producir nada, pero porque no es cerrar, sino no producir nada y tener que pagar todos los costos fijos de su bolsillo, o producir Q sub 4 y cubrir sus costos variables, pero igual tiene que pagar el costo fijo de su bolsillo. ¿Ya? Por lo tanto, ese punto es el punto de quiebre. En P sub 5, la empresa tiene ingresos igual a esto y tiene costos iguales a eso. Aquí no está cubriendo ni los costos variables, ni todos los costos variables, ni los costos fijos. Por lo tanto, en ese precio, la empresa tiene que producir cero, porque en cero la pérdida que tiene la empresa es más chica, porque solamente consiste en los costos fijos. En cambio, si decidiera producir Q sub 5, tiene una pérdida aún mayor, porque además de tener que pagar el costo fijo, tiene que además pagar un costo variable y el precio es tan bajo que ni siquiera cubre el costo variable. Por lo tanto, la empresa en Q sub 5 tendría una pérdida mayor a que si produjera cero. Los costos fijos entonces influyen en la decisión respecto a si entrar en un negocio o no. Una vez que la empresa ya decidió entrar al mercado, los costos fijos se consideran costos hundidos y recuperables, por lo que no alteran la decisión de cuánto producir. Recordemos que estamos en el corto plazo. Esto lo llama la Francisca el teorema de Daddy Yankee, lo que pasó, pasó. El punto de cierre se define por no poder cubrir los costos variables. Por lo tanto, la oferta del corto plazo es, este es el mínimo de precio, esta es la cantidad, el costo medio variable, y esta recta verde sería la oferta de corto plazo, y por debajo de este precio la empresa ofrece cero. Por lo tanto, precio igual a costo marginal para el precio mayor al costo medio variable, esa es la curva de oferta de corto plazo. Entonces, volviendo a los resultados de aprendizaje que queríamos tener, vamos a analizar para ver si los logramos. Construir la curva de oferta de corto plazo, sintetizar la relación entre el ingreso marginal y el costo marginal y distinguir las condiciones bajo las cuales la empresa va a decidir dejar de operar. Creo que en este video esta parte toda quedó clara. Así que bueno, ahora toca trabajar el capítulo 11 del libro de Frank, donde está este tema.